compartir pantalla. Esto sabes cambiarlo para compartir, sí, ¿no? sí, subí, hoy también compartí, estaban viendo la mesa. Gracias. Bueno, empezamos así, terminamos puntual. Igual van a ver que el tema de hoy no va a demandar más de 1 hora y cuarto, a lo sumo. Hoy vamos a ver ejecución de alquileres. Bien. Fundamentalmente, y para que tengan una idea, bueno, igual ya está el trabajo ya está subido, pero ¿quieren que? Ahí está. El trabajo ya está subido en el campus. Este PowerPoint justo me lo facilitó el doctor Casas, que él dio el tema del año pasado. Le voy a sacar. No es un tema para nada complejo. Lo que sí tiene que tener en cuenta es varias cuestiones normativas, digamos. Nosotros tenemos el título, o sea, la normativa que le da fundamento a la ejecución de la deuda por alquileres por intermedio del proceso ejecutivo es el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, con su implementación a partir de 2015, obviamente reformó de hecho, porque todavía no hay reforma y está en una situación muy embrionaria todavía la reforma de lo que es el Código de Procedimiento, pero de hecho reformó parte del Código de Procedimiento. Y a su vez, el año pasado, con la puesta en funcionamiento de la 27551, se modificó nuevamente el Código Civil y Comercial, que había tenido ya un par de modificaciones, pero en cuanto a lo que es, digamos, alquileres, tuvo una modificación más que importante. En cuanto a lo que es alquileres, digamos, la cuestión de fondo, lo que es la vía ejecutiva, o sea, lo que es el proceso ejecutivo en sí, no tuvo mucha alteración. Lo único, obviamente, que puede llegar a digamos, repercutir es en cuanto a la forma en que se llevó a cabo el contrato de locación. Por darles un ejemplo, el doctor del Cerro tiene un trabajo escrito en cuanto al artículo 14 de la 27551, su, digamos, constitucionalidad o no. Bien, son cuestiones que se han ido debatiendo, pero que en verdad para ustedes, para la ejecución de los alquileres, no los modifican mucho y no les puede llegar a traer muchos inconvenientes. Obviamente al momento de analizar el contrato sí va a ser el juez el que establezca si se dio cumplimiento con lo que establece la normativa de fondo. Pero bueno, para que ustedes sepan, repito, tienen Código de Procedimiento, Código Civil y Comercial con las modificaciones de la 27551. Si ustedes tienen un Código Civil y Comercial de agosto del año pasado para acá, bien, impreso de agosto para acá, ya va a tener las modificaciones. Si no, fíjense si tiene las modificaciones que establece esta ley, y si no, tenganla más que nada para cualquier situación que se dé, más que nada hablamos de parcial, que la pueden tener a mano la legislación correspondiente, ¿no? Bueno, en lo que es ejecución de alquileres, obviamente dicho, nosotros, bueno, teníamos acá, y lo establece también el trabajo, lo que establecía con anterioridad el Código de Vélez, bien, que a decir verdad, cuando efectivamente se puso en funcionamiento el Código Civil y Comercial, advertimos que no hubo muchas modificaciones. Fundamentalmente lo que hicieron, como en la gran mayoría de las modificaciones que hubieron, fue tomar lo que venía diciendo la doctrina de jurisprudencia y lo introducieron efectivamente en el Código Civil y Comercial. ¿Cuál es la modificación fundamental que se dio en este tema? Nosotros, si ustedes, si todavía, yo puedo darles un ejemplo, si agarran el Código de Procedimiento, que le dije que no se reformó aún, si ustedes agarran el 500, ya les digo, 523, justo en cuanto a la cuestión de, no, 523 no, perdón, 521, donde se habla del título ejecutivo, que es fundamental para ustedes, el inciso 6 habla del crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles. O sea, en principio no tendría en cuenta los bienes muebles.
Y si ustedes ven lo que decía efectivamente el código velezano, lo mismo, no hablaba de bienes muebles, sino que únicamente hablaba de bienes inmuebles. Con la implementación del Código Civil y Comercial en el 1187, a partir de 1187, pero específicamente de 1206, cuando se habla efectivamente de la posibilidad de locar, se habla ya de bienes muebles o inmuebles. ¿Y esto por qué fundamentalmente se da? Porque, a ver, antes, primero que no se tuvieron en cuenta nunca los bienes muebles que hubieran tenido un valor como pueden llegar a tener hoy. Bien, entonces todos hablaban de bienes inmuebles. Y a su vez tienen que tener en cuenta que hoy existen bienes muebles que tienen un valor que puede ser, al momento de la contratación, ¿no?, de la locación de los mismos, pueden ser no solo superiores, muy superiores a lo que es un bien inmueble. Entonces se tuvo en cuenta, bien, y se debería tener en cuenta para el momento de la modificación del Código de Procedimiento, cuestión que entiendo que va a suceder, pero bueno, hoy por hoy, si ustedes toman lo que dice el Código de Procedimiento, siempre tienen que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial de alguna forma ha reformado de hecho, digamos, lo que establece el mismo, bien, para que lo tengan en cuenta, pues ustedes únicamente se quedan con el Código de Procedimiento y con algún comentario que puedan tener del Código Civil, bien, de ver, estoy hablando, puede ser que no les hable en ningún momento, les hable muy por arriba de lo que es la locación de bienes muebles, bien, fundamentalmente porque, a ver, Vélez no tuvo en cuenta y porque los autores con posterioridad y la jurisprudencia empezó a hacer un parangón con los bienes inmuebles. Bien, estas son las modificaciones sí importantes que hubieron. Bueno, vamos a ver. Esperen que... ¿Ahí se ve? Nada, no sé si se va a quedar bonito. ¿Ahí? Sí. Bien. Igualmente, a ver, para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, acá los fallos que están citados, todos están en el trabajo. Bien, primero que no hace falta que los escriban, o sea, no inviertan tiempo en esto, más que nada en entender lo que dice el trabajo. Más, yo, por ejemplo, de todas estas citas, ahora voy a empezar a sacar elementos, pero no voy a hacer hincapié, digamos, en los fallos. Lo que sí es importante, bien, es lo que han establecido los fallos que fue efectivamente adquirido por la normativa de fondo. ¿Y qué es? Anteriormente ustedes cuando iniciaron... A ver, el proceso ejecutivo, para que tengan en cuenta, bien, acá tengo, no me quería traer el código de fondo, me traje los artículos impresos. Para que, a ver, con este par de artículos ya tienen todo lo que es del Código Civil y Comercial, la parte de ejecución de expensas, para que tengan una idea. O sea, no es que tienen que estudiar toda la normativa de fondo para entender cómo viene efectivamente el proceso ejecutivo, digamos, de ejecución de alquileres, pero sí tienen que tener en cuenta artículos fundamentales, como cual el 1208, bien, que es el que establece, si ustedes lo leen al final, dice, bueno, la prestación dineraria a cargo del locatario se integrará con precio de locación y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario. Bien, para su cobro se concede la vía ejecutiva. ¿Por qué es importante? Fundamentalmente, primero, porque ya está estableciendo que para el cobro de deuda por alquileres se puede entablar la misma mediante la vía ejecutiva. Pero a su vez, te dice un elemento más, porque te dice: y toda otra prestación de pago periódico asumida convencionalmente por el locatario. O sea, que ya me establece que si yo en el contrato de locación, además de los alquileres, que es el fundamento del mismo, pacto que el locatario se va a hacer cargo de algún otro servicio, bien, cuando yo inicio la demanda ejecutiva, voy a poder reclamarle las sumas adeudadas por el contrato de locación, más los servicios que yo haya pactado, bien, y que adeude. Pero, y acá es importante, bien, yo a los fines de poder acreditar, bien, además de la deuda con el contrato de locación y reclamar la deuda por los servicios, bien, los voy a tener que pagar. Y además de pagarlo, voy a tener que acompañar esos instrumentos con la demanda ejecutiva, a los fines de poder acreditar que no únicamente me debe el contrato de locación, sino que me está debiendo los servicios que él se obligó a pagar y que no pagó y que yo pagué. ¿Bien? Eso es un elemento fundamental, porque yo no voy a poder reclamar algo que efectivamente él se obligó a pagar
si yo no lo pago. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Es fundamental. Yo, para poder reclamar algo que se obligó, lo tengo que pagar. Cuando yo lo pago, tengo acreditado el pago, lo acompaño con la demanda ejecutiva. O sea, le acompaño el contrato de locación, más la constancia de pago de estos servicios que él está obligado a pagar y no pagó. Bien, con todo este combo, ahí va a llegar el mandamiento de intimación de pago correspondiente y se va a poder defender, pero únicamente con las excepciones que establece el Código de Procedimiento. O sea, yo estoy encauzando un cobro de sumas de dinero, que sería un cobro sumario o un ordinario, mediante una ejecución como consecuencia de venir, digamos, como base un contrato de locación que ya me tiene pactada, digamos, la vía ejecutiva. La vía ejecutiva me da esa posibilidad el Código de Fondo. Bien, lo acabo de repetir, artículo 1208 del Código Civil y Comercial. Bien, ese es el fundamento para yo poder reclamarle por el carril de la vía ejecutiva otras cosas además de la deuda por alquileres. Estos son los fallos que ustedes van a ver. Incluso me parece que acá también está parte de... No, antes estaba. Yo no se lo mencioné, pero ahí tienen una cita del doctor Osaini, que es uno de los procesalistas más importantes de este momento del país, bien, donde efectivamente él también en sus libros se le da esta facultad que tienen, digamos, las partes de poder reclamar en el curso de proceso ejecutivo deudas por servicios que se hayan pactado y obligado en el marco de dicho contrato. Pero vuelvo a repetir, para ustedes poder reclamarlo y poder, digamos, reclamarlo como proceso ejecutivo, deben sí o sí pagar. Y deben acompañar esa constancia de pago, recibo, lo que fuere, con la denuncia de los servicios que no ha pagado. Cuestión importante. Y esta sí es una de las modificaciones que trae la ley 27.551. Artículo que tienen que tener en cuenta, que en verdad modifica un artículo del Código Civil y Comercial, es el octavo, que modifica el 1209 del Código Civil y Comercial, que establece, bueno, efectivamente que el locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé la cosa. No tiene a su cargo, bien, el pago de las que graben la cosa, ni las expensas comunes extraordinarias. O sea, yo no puedo, o lo puedo hacer, pero no se lo puedo exigir eventualmente, porque a ver, ustedes en un contrato de locación pueden hacer lo que quieran. Después van a ver si ese contrato de locación, al momento de ejecutarlo, se lo pueden reclamar o no. Bien, esto para que tengan una idea. Ustedes pueden hacer lo que quieran, porque son libres de contratar y hacer lo que quieran. Pero ustedes, cuando lo judicialicen, el juez va a tener que efectivamente analizar si en esas obligaciones que asumieron fueron hechas conforme lo establece el Código de Fondo o no, el Código de Procedimiento, no, pero el Código de Fondo fundamentalmente. Si ustedes entre las obligaciones que asumieron está, por ejemplo, el pago de impuestos que son sobre la cosa o de expensas extraordinarias, en principio si el juez efectivamente toma el contrato de locación y ve que va en detrimento de lo que establece el artículo 1209 del Código Civil y Comercial, no se lo podría llegar a reclamar, por lo menos por la vía ejecutiva. Después verá si tienen otro andamiaje, pero no tienen posibilidad de reclamarlo porque ya te veda esa posibilidad este artículo. Lo que sí dice, solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que se deriven de los gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes de disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. ¿Esto qué significa? Si yo puedo pactar con el locatario que se haga cargo de las expensas ordinarias, no de las extraordinarias. Si yo puedo pactar con el locatario que se haga cargo de luz, gas, agua, bien, servicios. Todos esos sí yo puedo pactar y él sí puede, o sea, él sería el obligado al pago de dichos servicios. No así, en principio, porque establece la ley, se entiende impuestos sobre la cosa y fundamentalmente aclara tampoco las expensas extraordinarias. Bien, esos serían dos supuestos que ya taxativamente la ley te dice no pueden pactarse que sean a cargo del locatario. Bien. Competencia. ¿Por qué es importante ver el tema de la competencia? Y esto es fundamental. Sí. En el caso de las expensas, es lo mismo que con los impuestos, que hay que pagarlos para poder reclamarlos. Las expensas comunes. Sí, las comunes. Sí, exactamente. Yo para. Exactamente, ya sea servicios. Si yo me obligué a pagar luz, gas, agua, bien, y expensas comunes,
Si yo cuando voy a iniciar la demanda ejecutiva por deuda por alquileres no las pago, no las puedo reclamar. Bien, porque es un elemento fundamental a los fines de integrar ese título que es el contrato de locación. Yo para poder efectivamente requerirlo necesito el contrato de locación más los recibos de pagos, bien, de cada una de esas cuestiones que él tenía la obligación de hacerlo y no lo hizo. Yo no puedo exigirle a él que, a ver, como pues, y hablando en el marco del proceso ejecutivo, no le puedo exigir a él en dicho proceso el pago de cosas que yo no he abonado, bien, porque te venían diciendo ilícitamente. Para yo poder reclamarlo, y más en el proceso ejecutivo, acotando, digamos, la defensa que él puede articular, primero tengo que pagar. Bien, pago y después reclamo. Pero me da a favor, digamos, la posibilidad de no ingresar en un proceso de conocimiento donde me pueda articular cualquier tipo de defensa e incluso tener que analizar el origen de dicha obligación. Acá únicamente va a tener que oponer excepciones, las que están tarifadas en el Código de Procedimiento. En cuanto a los servicios, va a ser pago documentado, no va a tener mucho más, a menos que me ataque alguna cláusula de contrato. Pero en el marco del proceso ejecutivo, a menos que sea inconstitucional, no va a tener andamiaje. Bien, entonces le estoy acotando muchísimo la posibilidad de defensa. Y por eso, efectivamente, uno de los requisitos es que yo ya lo haya abonado y acompañado dichas constancias a los fines de, cuando se llegue el mandamiento de intimación de pago, que le llegue también esa documental a él. Bueno, le decía, ahora vamos a empezar a analizar efectivamente competencia, estimado activo, pasivo, para saber dónde estamos parados. En cuanto a la competencia, nosotros tenemos el artículo 5, inciso 3 y 5 del CPC, que es fundamental cuando ustedes analizan cualquier instrumento, bien, saber si efectivamente el departamento judicial donde se inició la demanda ejecutiva es competente o no. Para el que no haya visto, después igual al final de la clase yo les voy a mostrar un contrato de locación, por si alguno nunca vio un contrato de locación. En la generalidad de la ley, en el contrato de locación al final siempre se pacta de alguna forma, digamos, cuál va a ser el departamento judicial competente a los fines de resolver cualquier tipo de litigio o cuestión que se pueda suscitar. Bien, en este caso, si no se pacta eso, siempre tiene que estar obviamente la normativa de fondo. La normativa de fondo, en el artículo 5, es decir, inciso 3, dice, primero, el artículo 5 establece, con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando procede sin perjuicio de las reglas contenidas en el Código u otras leyes, será juez competente. Inciso 3, cuando se ejerciten acciones personales en el lugar en que debe cumplirse la obligación. Bien, número 1, el lugar donde se tiene, si estamos en un contrato de locación, donde, a ver, parte del locador, el locatario, en vez de domicilio Mar del Plata, efectivamente el departamento judicial que va a entender en esa resolución o en esa ejecución es el departamento judicial de General Correa. O en su defecto, a elección del actor, el domicilio del demandado o el lugar del contrato. El lugar del contrato tiene que tener fecha y lugar cierto, bien. O yo puedo, como actor, elegir, no, en verdad quiero ir, si el fulano, por ejemplo, el locatario tenía domicilio, el domicilio contractual era en Loma de Zamora, si yo quiero, puedo ir a Loma de Zamora al día. Obviamente que me va a convenir siempre estar acá, no irme allá. Bien, pero ya es elección del actor. Siempre que el demandado se encuentre en él, está hablando del contrato, bien, en este caso particular, aunque sea accidentalmente en el momento de el domicilio, perdón, aunque sea accidentalmente al momento de notificación. El que no tuviera domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el que su última residencia. Acaban de hacer una tarea investigativa si efectivamente quieren ejecutar la ejecución por deuda de alquileres y el fulano se fue del domicilio que él había pactado en el contrato de locación, bien, si ustedes saben que el domicilio real es en otro lugar, bueno, van a tener que ir a averiguar dónde, si quieren ir allá, ¿no? Si quieren ir allá, ¿por qué? Porque es elección del actor, el actor es el que va a decir, espérate, el contrato había establecido o había constituido, entre comillas, domicilio en el inmueble que estaba alocado, por lo cual la competencia original es el Departamento Judicial de Mar del Plata, por lo cual yo lo voy a demandar en el domicilio efectivamente que me denunció. Si tiene otro, puedo llegar a denunciar otro, siempre y cuando sea real dentro de la misma jurisdicción. Si no, yo puedo reclamarla acá, porque al momento de contratar denunció ese domicilio. Bien. Inciso 5 establece las acciones personales cuando sean varios los demandados y se trata de obligaciones indivisibles o solidarias, el domicilio de cualquiera de ellos a elección del actor. O sea, acá el que tiene efectivamente, digamos, la llave del proceso, obviamente es el actor y es el que va a poder elegir dónde va a entablar la demanda. Es el que, digamos, tiene la posición más fuerte. Bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Pero, por ejemplo, acá estamos hablando siempre de contrato de locación habitacional.
Distinto si estamos hablando de un contrato comercial donde se podría llegar a entender si, por ejemplo, una de las partes no es una persona física y la otra sí y es un consumidor. Ahí podríamos llegar a empezar a analizar la normativa correspondiente a la defensa del consumidor y ver efectivamente en cuanto a la competencia, si corresponde la competencia, como establece el Código de Procedimiento, a elección del actor o el domicilio real del consumidor. Bien, eso sí en beneficio del más débil, digamos, de la relación contractual. Pero acá no, acá estamos hablando de dos personas, bien, que efectivamente uno dio en locación un bien inmueble habitacional, una casa para vivir en familia, bien, y por ende si hay algún tipo de diferendo o si hay una suma de dinero que adeuda el locatario a fines de reclamar la misma, el actor es quien en principio tiene la facultad de elegir dónde va a iniciar la demanda. Eso por un lado. Legitimación activa. ¿Qué es lo importante acá? Ustedes ven, me voy a correr, dice artículo 1187 y 1189, locador o sus herederos. ¿Por qué también es importante que diga locador y no titular registral? Esto entiendo que lo tienen que saber. Ustedes pueden dar en locación un bien que ustedes no son los titulares registrales. O sea, si son titulares registrales, bienvenidos. Un elemento más para efectivamente ya tener por acreditado, digamos, eventualmente un planteo de la contraparte. Pero yo puedo dar en locación, bien, cualquier bien, mueble o inmueble, a menos de que yo no sea el titular registral. Porque ustedes cuando firman el contrato de locación ya están reconociendo en mi persona que yo soy la tenedora o la poseedora en ese momento. No significa que yo sea el dueño. Pero yo tengo detento la tenencia sobre esto. Y yo te la estoy dando a vos, provisoriamente. Acá me buscan un locativo. Y si vos no me pagás, bien, no me vas a poder plantear falta de legitimación activa porque vos no sos el titular registral. No me pagás. Vos firmaste. Y con esa firma me estás reconociendo como que yo era el dueño de la cosa. A menos de que no sea el titular registral. Puede ser que sea mi hermana, mi primo, o puede ser que yo sea un ocupa que en ese momento estaba ocupando el inmueble, bien, y aprovecho y lo doy de locación. Pero ante esa situación, locador hace las veces de dueño, entre comillas. No sos dueño porque no sos el titular registral, pero yo soy quien tengo la tenencia provisoria, bien, o la tenencia en algún momento se va a convertir en definitiva. Y por ende, si yo te lo doy a vos, vos me reconoces a mí un mejor derecho que el tuyo. Bien, por ende no me puedes plantear una falta de legitimación porque en ese contrato estás acreditando el vínculo. Locador, locatario. Parte que tenía el bien en su posesión y te lo dio interinamente a vos a cambio de local en el locativo. Bien, eso para que entienda. Por eso dice locador o sus herederos, si no establece titular registral. ¿Por qué dice sus herederos? Y estas otras modificaciones que trajo el Código Civil y Comercial. Porque si ustedes ven en 1189, perdón, establece que esto es una modificación tanto para la parte locadora como locataria. Establece que enajenación de la cosa locada, excepto particular, la locación se transmite activa y pasivamente por causa de muerte. O sea, si el locador muere, automáticamente entra en su lugar, obviamente que haya acreditado el vínculo, ya sea por declaratorio o por lo que fuere. Porque puede ser que sea momentáneo, no tengo todavía la sucesión abierta, y bueno, si el locatario no me cree que yo soy heredero, voy a tener que iniciar el proceso sucesorio a fin de acreditar dichos vínculos. Si yo tengo, por ejemplo, el certificado de función de mi papá y no hay más hermanos, o todos los hermanos efectivamente me señalan a mí como quien va a llevar a mi declaración, digamos, la sucesión. Si el locatario efectivamente me cree, yo sería su heredero y por ende yo soy, digamos, a quien se le puede hacer los pagos por las deudas que se pueden originar por ese contrato de locación. Bien, fundamentalmente para que se entienda, y esto pasado en limpio, siempre le va a convenir ante el fallecimiento de la persona que era locador, tenía la posición de locador, si a mí no me reconocen como heredero, iniciar la sucesión a fin de acreditar el vínculo y después puedo reclamarlo, porque el locatario tranquilamente le puede decir, esperá, sí, yo te veía cada tanto, pero yo no sé si sos el hijo, el primo, si sos el heredero. Si yo te pago a vos y después aparece el heredero que efectivamente tenía mejor derecho, digamos, o tenía derecho, ¿qué pasa? Que paga mal, paga dos veces. Bien, entonces, siempre que ustedes estén del otro lado del locatario, si tienen duda, primero digan, bueno, acreditame el vínculo, yo te cumplo el contrato, pero primero acreditame el vínculo. Bien, pero tienen que saber que automáticamente por ese locador, en principio,
entra efectivamente sus herederos en ese carácter de legitimado activo. Sesionando. Esto, y justamente después, cuando les muestro, no es habitual, pero existen. Y es más, yo justo ayer buceando encontré un proceso del juzgado 15 donde efectivamente existía una cesión de los derechos sobre un contrato de locación. Entonces, si ustedes quieren iniciar la demanda ejecutiva, bien, como consecuencia de deuda por alquiler, además de acreditar o de acompañar, mejor dicho, el contrato de locación, que es el título ejecutivo per se, tienen que acreditar también y acompañar la cesión de los derechos sobre ese contrato de locación, para que con esos dos elementos el juez pueda ponderar y verificar efectivamente que ustedes, que no estaban en el contrato de locación original, hoy tienen el derecho a los fines de reclamo de esa deuda por alquileres. ¿Bien? Pero esto es fundamental, porque si ustedes efectivamente no lo acompañan, yo, fulanito, acompaño un contrato de locación donde yo no participo, el juez tranquilamente me lo puede decir, no hay límite, porque yo soy legitimado activo. ¿Bien? Entonces, antes de tener que o apelar, ir a cámara y acompañar la sesión, sepan que automáticamente, si ustedes son cedentes, al momento de iniciar la demanda ejecutiva, tienen que acompañar esa sesión como una documental más en el proceso, como parte integrante de ese contrato de locación. Bien, y esto obviamente tiene fundamento en el Código Civil y Comercial. Legitimados pasivos. Y acá empezamos a meternos un poquito en modificaciones suculentas que tuvo el Código Civil y Comercial. Sí. En el tema del caso excepcional, además del contrato de la sesión, ¿es necesario acompañar una notificación al sesionado? Y en verdad, vos cuando haces la sesión debes haber notificado, efectivamente. Si vos tenés la sesión, en verdad, si no lo notificaste y él te dice, mira, yo no te pagaba porque no estaba notificado, bueno, te puede llegar a plantear algún tipo de excepción. Pero se entiende que con la sesión vos tenés que notificar, porque si no, a ver, no te van a pagar. Vos sos el actual, sos quien tenés la creencia de ese contrato, y si no notificás al otro fulano, no te va a pagar a vos, va a continuar pagando al otro, digamos, al alquiler original. Entonces, digamos, si no notificaste... No, es que sería fundamental, porque si no, no te van a pagar. Entonces, sí, igual no es un requisito que acompañes la forma en que notificaste, te habla de sesión, porque te acompaña la sesión. Si vos no notificaste, va a ser el primero tuyo, porque no, a ver, hasta tanto no notifiques al fulano, obligado a pagar, que estás obligado es el locador. Bien, el locador es el que surge el instrumento. Entonces yo tranquilamente puedo decir, yo no te pagaba porque yo no sabía. Bien, acreditame vos que me notificaste. No, yo no te notifiqué, no me di cuenta. Y bueno, culpa tuya, te van a rechazar la ejecución. Sí. No. Sí. Entonces, me dio una duda anterior. O sea, vos cuando no ser el titular registral del inmueble, igualmente hacer una derogación y ya con ese caso el contrato te reconoce esa... Claro, ese carácter. Sí, pero eso no es únicamente para la ejecución de cualquier contrato de locación. O sea, ustedes pueden locar lo que fuere y no por ende deben... A ver, yo te doy el ejemplo típico que surge en tribunales. Hay un inmueble que está en cabeza de un fallecido. Los chicos se presentan y continuamos con las locaciones del inmueble. Y no hace falta escriturar, denunciar el bien, ordenar la inscripción de ese bien a favor de los herederos, bien, y que impacte esa inscripción en el registro de propiedades inmuebles a los fines de que los herederos puedan continuar con las locaciones de los bienes. Vos continuás. Por tanto, efectivamente, te doy un ejemplo típico. Después hay otros ejemplos. Vos tenés una... Sin ser heredero, si vos tenés una cosa y la das en la locación, vos, cuando efectivamente firmaste ese contrato de locación, estás reconociendo el otro un mejor derecho que el tuyo. Y por ende ya te ves obligada. ¿Bien? O sea que si vienen con una copia de registro que no está tu nombre, no te vuelve. No, porque si está el contrato de locación, bien, firmado entre las partes, y yo no te estoy negando la firma de ese contrato, vos lo estás reconociendo. Y por ende ya estás reconociendo lo que yo te vengo diciendo, un mejor derecho que el mío. Yo no puedo reivindicar, yo no puedo iniciar un proceso de usurpación si ya estoy reconociendo el otro un mejor derecho que el mío. Yo digo, vos me lo diste a mí, yo cuando me lo diste libre, de todo poseedor, limpio, con estos artefactos, lo que fuere. Y yo te voy a iniciar un proceso de usurpación, voy a dar un ejemplo extremo, ¿no? Te voy a iniciar un proceso de usurpación haciéndole saber que vos sos el titular registral para hacer un contrato de locación. Pues a mí me estás reconociendo un mejor derecho.
eventualmente cuando finalice el contrato verás cómo seguís. Pero igual no se mareen, esto ya estoy diciendo otra cosa. Pero vos cuando firmás un contrato de locación, estás reconociendo como locatario a la otra persona ser titular registral o no un mejor derecho que el tuyo. Por ende ya no podés de alguna forma articular una defensa como consecuencia de no ser él el titular registral de ese bien que me está dando en locación. Ahí no. ¿Seguimos? Legitimados pasivos. Bien. Acá tenemos el principio, como le dije, en 1189, habla no únicamente del locatario, sino que también del, no habla solo del locador, sino también del locatario y sus herederos. Bien, por la misma situación que yo tengo como legitimado activo, lo tengo como legitimado pasivo. ¿Por qué? Porque si en el bien locado continúa la figura de los herederos del locatario obligado original, yo le puedo reclamar efectivamente a ellos la deuda por alquileres. ¿Qué pasa? Acá empezamos a tener distintas situaciones. Cónyuge sería cónyuge, supérstite o cónyuge de esa persona que firmó el contrato de locación, no firmante, bien, y que estaba viviendo en la casa. Bien, ahí me agrega 461, un legitimado pasivo más. Este cónyuge es yo, estoy casado con fulana, fulano, no importa. Yo firmé el contrato de locación y él o ella no. Bien, yo me voy de la casa. Ahora vamos a ver lo que se tiene que dar. Yo me voy de la casa. Y ella se ve obligada efectivamente a continuar pagando el canon locativo. Si ella no paga, y si se dan los tres supuestos que yo le voy a mencionar ahora, ella podría ser legitimada pasiva a los fines de, digamos, una ejecución que me tendría que iniciar a mí originalmente, pero como yo ya no estoy mal, le van a iniciar a ella porque es la que continúa con la tenencia de dicho inmueble o mueble. ¿Bien? Lo mismo es uniones convivenciales. Por eso acá no hago referencia de si somos pareja o no somos pareja, y ahora van a ver por qué. ¿Qué tengo que demostrar yo? Y acá empieza la dificultad si ustedes se dan cuenta que estamos enmarcados en un proceso ejecutivo. Bien, donde lo que ustedes pueden, como actores, ejecutantes o ejecutados demandados, es un análisis muy corto y muy concreto. Bien, yo si no se da naturalmente todo esto que yo les voy a leer ahora, no podría llegar a probarlo en el proceso ejecutivo. Vuelvo a repetir, ser actor o demandado. Y ahora voy a dar un ejemplo que justo pasó con otra cuestión, pero que viene de la mano con esto. Dice, esto nos enfrenta a una situación de hecho que requiere de la prueba de varias circunstancias. A, primero, demostración del abandono o de la muerte. ¿De quién? De quien había firmado el contrato de locación original. ¿Bien? Se tiene que haber huido o muerto. Primera cuestión que tengo que acreditar. Segundo, habitación en el inmueble por un plazo de un año anterior al hecho indicado en la norma. O sea, yo tengo que acreditar que esta persona estaba desde hace un año ya en el inmueble. ¿Bien? Esta persona no firmante del contrato de locación, el otro u otra. Tercero, ahí no se ve, un claro, manifiesto, patente, público, trato familiar. ¿Bien? ¿De quién? De esa otra persona que yo estoy intentando agregar como legitimado pasivo. O sea, yo ya tengo o tendría adentro el firmante. El firmante se murió o me abandonó el inmueble. Si quedó otra persona que cumple estos tres requisitos, van dos, porque si se fue ya sabemos que ya me cumplió. ¿Cómo? ¿De dónde salen los requisitos? Esto está en el Código Civil Comercial. Ya, espérenme porque no soy tan rápido y no me acuerdo tanto. 1190, continuador de la locación. Si la cosa locada es inmueble, acá volvemos con el tema del inmueble, pero bueno, acá sí se tiene que dar que es el inmueble, o parte material del inmueble destinado a habitación, en caso de abandono o fallecimiento del locatario, primer inciso. La locación puede ser continuada en las mismas condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual por quien lo habite y acredite haber recibido del locatario ostensible trato familiar durante un año previo de abandono o fallecimiento. 1190 del Código Civil Comercial. Nada. Entonces, imagínense, repetir, ustedes en el marco de un proceso ejecutivo, donde tienen el contrato de locación, el obligado a pagar el canon locativo es B. Yo digo, B se murió, pero además de morirse, me dejó a C. Y C hace más de un año que está ahí. Y además de que hace más de un año que está ahí, no está ahí porque se metió. No, era una persona que tenía un trato familiar, ostentoso, que a todos los vecinos le decía, es mi pareja, es mi hermano, es mi mejor amigo, amiga, lo que fuere. Bien, no hace falta que sea, bien, en este extremo,
ni el cónyuge, su parte si se murió, o el cónyuge de esta persona que se fue, ni que tenga acreditado una unión convivencial, porque yo tengo acreditado esos dos extremos, ya está dentro, legitimado pasivo, pagar. Pero si yo tengo el otro supuesto que estoy diciendo, para acreditar en el marco de un proceso ejecutivo, que no es pareja, ¿bien? Que efectivamente es un amigo o amiga, pero que hace más de un año que está, que entre ellos se llevaban carne y hueso, estaban todo el día juntos, se decían hermanitos, pero no son hermanitos, se decían primitos, pero no son primitos. Si yo acredito todo eso en el proceso ejecutivo, bien, puedo iniciar la demanda contra él. Pero díganme ustedes, con lo que ya vieron, con lo que van a ver, cómo en el acotado marco de un proceso ejecutivo, bien, yo puedo acreditar efectivamente este último extremo, porque el que se murió, te lo acredito fácil, bien. Un oficio conforme lo establece la ley 5177 de abogados, ustedes llevan un oficio al registro de la persona, sino que acreditan la muerte de cualquiera rápido. Que efectivamente hubiera una unión convivencial, rapidísimo, porque si está inscripto, lo mismo, ir un oficio al registro de registro de comercio, que antes era registro público de comercio, donde se inscriben las uniones convivenciales, y lo tengo acreditado. ¿Está casado? Registro de las personas, oficio de registro de las personas, y tengo acreditado efectivamente que está casado. ¿Bien? ¿Cómo? Y si se fue, se fue. Pero yo no voy contra que se fue, yo voy contra que se quedó. Bien. Bueno, ese es el tema. Yo como acredito que se fue y cómo acredito el tercer extremo. Preliminar. Bueno, vos tenés diligencias preliminares, ¿bien? Vos tranquilamente podés. El tema es que si vos te empezás a generar diligencias preliminares para inicio de un futuro proceso ejecutivo, te la van a dar. El tema es que tiene primero un marco limitado de posibilidades, porque vos lo que podés averiguar como diligencia preliminar efectivamente lo que establece el código de procedimiento, 323 me parece que es. Si no está taxativamente numerado dentro de 323, no te lo van a dar. ¿Bien? Entonces, no vas a poder producir prueba testimonial a fines de acreditar estos extremos. Son más que nada oficios. Si vos no podés acreditar por oficios o por alguna otra medida efectivamente esto, estás ahí, encasillado. Entonces, por eso digo que no es... A ver, el código de fondo amplió los legitimados pasivos, pero no es tan fácil de probar en el marco de un proceso ejecutivo o en una diligencia preliminar donde vos estás denunciando que vas a iniciar, porque vos cuando iniciás diligencias preliminares tenés que denunciar cuál es el proceso de fondo que vas a iniciar con posterioridad. Bien, entonces hay que ver si en el T23 efectivamente podés llegar a meter alguna de estas medidas. Si tuviera la persona, por ejemplo, los servicios a su nombre, ¿esa sería una posibilidad? La persona esta, no firmante del contrato, podría ser por días de última, de alguna forma generar incertidumbre o dudas en el juez y te podría llegar a dar el mandamiento de intimación de pago con respecto a ese. Si vos, que ahora no te dan la posibilidad de dar una solución a tu nombre si no sos el firmante. Si no tenés el contrato de locación a tu nombre, en principio no. Pero bueno, ponele que es vieja escuela, es contrato viejo. En principio te piden un contrato de locación. Capaz que cable no. Capaz que cable no. Bueno, pero no importa, pero supongamos, a ver, la gran mayoría de los servicios, agua, luz, gas, entiendo que tenés que ir con un contrato de locación para cambiar la titularidad del servicio. Bien, eso te lo exigen. Yo te digo porque yo tengo un contrato de locación y efectivamente para poder modificar el servicio tenés que ir con el contrato de locación. Eso sí, puede ser que cable, puede ser que internet, bien, eso no. Entonces puede ser una forma para acreditar que efectivamente vos estás en ese inmueble viviendo, bien, y sortearte, digamos, o generar dudas en el juez. El tema es que sí o sí tenés que acreditar el trato familiar, ostensible, público, patente de esa persona que vos estás intentando demandar con respecto a quien firmó el contrato de locación, que con un servicio no lo haces. ¿Bien? Información sumaria, a vos te lo pueden llegar a dar, pero ¿para qué? ¿Para acreditar esto nada más? Estás iniciando un proceso para información sumaria nada más. Porque no es para una cautelar. No es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil, obviamente, que lo dejó, lo echó. Exactamente. Vos querés iniciar, digamos, una demanda de esta persona para
el cobro de la deuda por alquileres, no lo vas a poder marcar en el proceso ejecutivo. Que es rápido, hay pocas defensas, no, vas a tener que ir con un cobro sumario. Porque, a ver, a vos te da la posibilidad, esto para que me entiendan, a vos te da la posibilidad del código de fondo, del código de procedimiento, de iniciar una demanda ejecutiva. Vos podés ir por un cobro sumario. Bien, vos tenés la facultad. ¿Qué pasa? Vos vas por el cobro sumario y la la causa. Porque tranquilamente te pueden meter la causa. Mirá, yo dejé de pagar, vos que lo que fue. Y ahí empezás a la prueba, debate, lo que metés vos. El tema es que o perder legitimado pasivo o ampliar y irte un proceso de conocimiento, ya tendrás que analizar si te conviene o no. Pero ya excede, digamos, el marco de lo que tienen que analizar para este tema puntual. ¿La habilitación tiene que ser permanente y interrumpida en el inciso E? Sí, un año, sí, mínimo un año. Tienes que tener un año anterior permanente e interrumpido. No es que vos podés ir por segmentos, por meses, por años, semanas, no. Tenés que acreditar, por eso es tan difícil. Y lo voy a repetir, si es un cónyuge supérstite, o sea, si es una pareja o es la pareja que se quedó, pareja digo en el sentido de matrimonio, o si es una unión convivencial que está anotado, ya te salteás los otros pasos. O sea, si tenés el año por el contrato de alquiler, si tenés el año ya lo tenés que acreditar, trato familiar, sensible, y únicamente me tenés que denunciar, ni siquiera acreditar, denunciar, eventualmente se presentará esta persona que vos estás iniciando, te va a decir, no, pará, no se fue, está acá, vive todavía, listo, bueno, vaya contra él. Pero si vos ya sabés que se fue y esta persona hace un año que está y es la pareja que quedó en una unión convivencial, que vos sabés que está anotada, y das un oficio y ya está, vas. Sí. No es mucho esperar un año, o sea, voy a esperar. No te dice que tenés que esperar un año, dice que tiene que haber un año. Vos podés tranquilamente tener un contrato de locación. El contrato de locación hoy es por 3 años. Pasó un año, que está pagando bien, se fue el flaco o flaca, tampoco se siempre el flaco, se fue el flaco o la flaca, y quedó otra persona adentro, ya se cumplió el año. Automáticamente, al otro mes que no te pagó, vos decís, ya hace un año que está. No, vos tenés que esperar un año que te dejen de pagar. Pero vos tenés que tener acreditado que hace un año que esté ahí adentro. Entonces, si vos tenés un contrato de locación de 36 meses, pero que al segundo mes dejó de pagar y se fue el tipo, pero no tenés un año, tenés 2 meses, ahí sí tenés que esperar. Igual por lo más que el locatario abandono de la propiedad, sigue respondiendo por el contrato de locación. A ver, si haces abandono, sí, te pueden exigir todo el contrato de locación, obviamente, sí. Si vos querés ir contra esa persona, el tema, nada, enganchable. Se te fue a Perú. Es tan complicado, por bueno, probar estos extremos, le voy a ejecutar. Se fue a Perú a vivir. Van a ver la segunda parte, cuando vemos alimentos, siempre damos estos ejemplos donde el hombre o la mujer se fue a vivir a Perú, andar a reclamarle a ese fulano alimento. No. Y bueno, entonces decía, a ver, si tengo uno en Perú y tengo una, no importa, metido ahí, y voy a intentar cobrarla a ese, porque encima todavía detenta la posesión del bien. Bien, a menos de que inicies una demanda de desalojo, pagá mientras. Una pregunta, ¿cómo juega la nueva ley de alquileres con respecto a la institución ante la FIP en este caso de la... La otra hora también, están como a ver, ustedes como locadores, y el locatario también debería, tiene obligación de denunciar ante la FIP el contrato de locación. Bien, esa denuncia, el juez tiene que tener efectivamente acreditado que se haya escrito o se haya denunciado ese contrato de locación ante la FIP. Bien, pero para el juez es únicamente eso, es un requisito a los fines de iniciar la demanda o ejecutiva o la demanda de desalojo si estaban desalojando el bien. Pero después nosotros no hacemos nada más. Pero yo porque no sé si lo escuché bien, me pareció una de las clases que el proceso ejecutivo con la certificación de firmas de las partes ya lo podía iniciar. Sí. Pero en este caso también requiere... Es que es un requisito. A ver, si ustedes ven en la 5177, entre los requisitos que establece, artículo 16, les dice, cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación, previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, sobre la existencia del contrato, a los fines de que tome intervención que corresponda. Únicamente notificás y das un oficio. El juez lo único que tiene que hacer, si no está escrito el contrato de locación ante la FIP, es notificar. Si está escrito, nada.
solamente, si no estuviese inscrito, igual después lo va a iniciar. Es decir, No, únicamente noticia a la FIP. Tiene que noticiar, cuando llega la comunicación a la FIP, ahí puede tranquilamente dar curso a la ejecución. Pero si no estuviese anotado en la FIP, no se podría iniciar la demanda ejecutiva. No, sí, pero el juez tiene que notificar a la FIP. Sí, pero se notifica y arranca. Claro, va a tener que pagar. Se notifica, te dice la FIP que lo recibió y arranca. Después agarra una FIP. Claro. Sí. Pero el juez no es ente recaudador de la FIP. Está bien. El juez tiene que comunicar a la Sí, FIP. lo va a comunicar. Exactamente, que es más, no lo dice la ley, pero ante el incumplimiento puede haber una sanción para el juez si no notifica a la FIP. O sea, el juez está atado con respecto a la FIP, pero no significa que tiene que decirle, ¿cuánto debe? Así se lo cobramos acá. No, comunica a la FIP y ahí cumplió su rol, siempre y cuando no esté escrito el contrato de locación. Porque ustedes saben que a partir de la entrada de vigencia del contrato de la nueva ley de locación, en principio todos los contratos de locación tienen que denunciarse ante la FIP y tienen que tributar, y el recibo tiene que ser en forma electrónica. ¿Bien? Es que sea del marco de esta clase, pero para que se entienda. ¿Bien? Comunicás, el juez cumplió, y si está efectivamente, vos denunciar que ya está escrito y que le emanás o emitís recibos electrónicos, ya está. Olvidate, ya no tenés que ni comunicar. Ya tenés acreditado ante el juez que efectivamente vos lo denunciaste ante la FIP por una constancia de ingreso, el número de constancia electrónica, va. Bien. A ver, no es un requisito que está establecido en el código de procesal ni el código de fondo, pero es un paso más que le exigen al juez previo a liberar mandamiento, que anotice. Es más, está la duda si únicamente librando el oficio sin que vuelva, ya tiene vía libre el juez, porque no dice al noticiado recibido el mismo, al noticiado. Yo puedo librar el oficio mal a la FIP, bien, y si te llegó bien, y si no, el juez cumplió. Porque la FIP es el que tiene que denunciar, hay una base de registros electrónicos, bien, si dentro de esa base de registros electrónicos informó a la FIP, tema de la FIP. El juez cumplió, informó electrónicamente, como es hoy en día, y una vez que llegó la información o no, el juez cumplió. Legitimado pasivo respecto al sublocatario. Bien, nosotros tenemos el 1563 que establece efectivamente que la acción puede ser iniciada no únicamente contra el locatario, sino también contra el sublocatario, siempre y cuando, bien, yo haya, digamos, o autorizado o no señalado la imposibilidad de sublocar el bien, porque si yo subloqué el bien y en el contrato de locación dicha sublocación no estaba permitida, ya automáticamente no es que puedo ir contra este legitimado, porque yo dije, yo nunca accedía efectivamente a que entrara otra persona. Si entra otra persona que encima yo no autoricé, no es que diga, bueno, igualmente me agarro de esto y voy. No, la sublocación entra en juego siempre y cuando esté autorizado en el contrato de locación o no esté negado, en verdad, porque si nada dice, se entiende que no autorizaría, porque establece el código de fondo. Por ende, si hay un sublocatario y entró, le puedo iniciar la demanda ejecutiva directamente contra él. Y a él únicamente debe reclamar los pedidos donde él efectivamente usó la cosa. Para que entiendan, yo tengo un contrato de locación de 36 meses. Al año me informa el locatario que va a sublocar. Yo le doy ok, listo, entra, mes 13. Bien. Supongamos que el locatario me debía un par de meses, pero bueno, yo dije, bueno, entra otro y me va a pagar, dale. Mes 13. Mes 13, 14 me paga, ahí deja de pagarme. Yo, si inicio la ejecución, le voy a reclamar al sublocatario a partir del mes 15. No le voy a reclamar lo anterior del otro. Al otro le voy a iniciar en el mismo proceso, voy contra los dos, o voy a ir únicamente contra el locatario por lo que me debe, o el sublocatario por las nuevas acreencias. Bien. Pero eso no significa que yo voy a poder, si hay una sublocación y este sublocador me dejó de pagar, ir con lo nuevo y lo viejo. Únicamente voy a poder ir con la medida de la deuda del sublocatario. ¿Se entendió? Esto para que empiecen, ¿viste?, a determinar efectivamente el alcance de esta ampliación de la legitimación. Fiador. Y acá hay otro tema importante. Cuando yo les dije, cuando empezamos a ver el tema, nosotros tenemos que el Código de Procedimiento nos habla de arrendamiento de bienes inmuebles, pero también se olvidó, cuando efectivamente habla del fiador, de señalar,
las consecuencias con respecto a este fiador si deja de, si vence el contrato con respecto a bienes muebles. Con respecto a bienes inmuebles, me lo determina efectivamente que la obligación del fiador se hace automáticamente con el vencimiento del contrato de locación. ¿Bien? Pero sobre el inmueble, sobre los muebles no, hay una laguna. Bien, si yo efectivamente soy fiador en un contrato de locación de un bien mueble, cosechador, o sea, de mucha plata que era una cosechadora, yo fiador, venció el contrato y no devolvieron la cosechadora, bien, yo fiador de ese bien mueble, en principio sigo siendo responsable. ¿Por qué? Porque no, la ley no me avala a mí fiador de un bien mueble. Si de un bien inmueble se termina el contrato de locación, bien, esa persona no devuelve el bien y empieza efectivamente a generarse no solo el desalojo, sino deudas por alquileres, el fiador cuando termina el contrato de locación hasta ahí debió. Lo que se genere después ya no debe más, porque no prestó su consentimiento para continuar como fiador de la continuación de esa locación. Él es responsable de ese contrato de locación, lo que sigue no. Con respecto a los bienes muebles, no dice nada. Entonces, puede haber alguno que entienda que continúa bien siendo responsable si es fiador de ese bien mueble, puede ser alguno que diga, no, mira, tomando efectivamente lo que establece con respecto a bienes inmuebles, entendería que está en la misma situación y por ende no correspondería que el fiador continúe siendo obligado a esa deuda que se puede generar con respecto a ese bien. Pero si ustedes ven lo que establece en 1225, dice bienes inmuebles, incluso con la modificación. Así que ahí se le pasó, digamos, al legislador. Le dije 1225. Dice, excepto que la que derive de la no restitución del bien inmueble locado. No habla con respecto al bien mueble. Bien, así que ahí es un lagunón que quedó. El fiador puede ser que con respecto al bien mueble, de alguna forma, digamos, continúe su responsabilidad. Acá ya vamos empezando a desarnar este camino y viene lo más importante. Hablamos de el contrato de locación, si se entiende como un título completo o incompleto. Primero, fundamental, tiene que saber que, conforme establece el nuevo Código Civil, ya no es más nuevo Código Civil y Comercial, ya es Código Civil y Comercial. Cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial, sí hubo una modificación importante en el 1188, donde taxativamente se señala que el contrato de locación se tiene que efectuar por escrito. ¿Por qué? Porque ustedes saben que efectivamente hay contratos verbales y contratos por escrito. ¿Qué pasa? Ustedes tienen un contrato verbal, van a tener muchas más dificultades para poder llegar a acreditar legitimado, quantum, un montón de situaciones que si ustedes lo tienen por escrito ya lo tienen allanado, digamos. Pero puede ser que todavía exista un contrato de locación verbal. En ese tipo de situaciones van a tener que sí o sí preparar la vía ejecutiva para llamar al fulano y para saber si es arrendatario o locatario de ese bien inmueble, como dice el Código de Procedimiento. Acuérdense que habla de bien inmueble, y a su vez para determinar el quantum. Ese sería el peor de los casos, contrato verbal. Si nosotros estamos en lo que establece la nueva normativa, sí o sí deberíamos tener contrato por escrito. Si tenemos contrato por escrito, ahí vamos a poder tener dos posibilidades: que ese contrato por escrito tenga firmas certificadas o no. Bien, si yo no tengo firmas certificadas en el contrato de locación, voy a tener que, conforme me establece 523, convocar al fulano o fulana para que, si ya le digo exactamente cómo dice, 523, preparación de vía ejecutiva, segundo inciso, en ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste previamente si es locatario o arrendatario. Primer paso. Bien, si no tengo firmas certificadas. Y en caso afirmativo, exija el último recibo. Bien, entonces yo tengo que llamar primero para que me reconozca el instrumento. Segundo punto dentro de esa convocatoria, para que determinar el quantum, cuánto me está debiendo. Bien, esto ya vieron algo de preparación de vía ejecutiva. ¿Algo vieron? ¿Entienden lo que es la preparación de vía ejecutiva? Hay que llamarlo que reconozca. Bien, ustedes lo que están haciendo esto puede ser dentro del marco del proceso ejecutivo,
bien, puede ser una instancia previa a la preparación de la vía ejecutiva, o puede ser que lo haga por un proceso autónomo, la preparación de la vía ejecutiva. Necesito acá porque me voy. Tiene esas dos posibilidades. ¿Cuál es la diferencia? El Código de Procedimiento les establece que ustedes inician el proceso únicamente para la preparación de la vía ejecutiva, tiene un plazo de caducidad, si mal no recuerdo, de 15 días. Entonces nunca les conviene iniciar únicamente la preparación de la vía ejecutiva por un proceso autónomo. Siempre lo que les conviene es, si ustedes tienen un título incompleto, en este caso particular, un contrato de locación sin firmas certificadas, dentro del proceso que ustedes inician para la ejecución, ponen una cápite de preparación de la vía ejecutiva. Entonces, antes de liberar el mandamiento de intimación de pago, lo que tiene que hacer el juzgado es convocar a este fulano o fulana para que se presente personalmente en el juzgado. Hago un paréntesis, como consecuencia de la pandemia pueden hacer esa presentación por escrito, antes no, y se lo dice taxativamente el Código de Procedimiento. Sí o sí tiene que venir personal, lo tiene que citar por cédula, no mandamiento, cédula de notificación. Tiene que ir el fulano personalmente, bien, y reconocer o no la firma. Tienen que leer la citación, dice 524, la citación del demandado para que efectúe el reconocimiento de su firma se hará en la forma prescrito por el 338-339, que es traslado de demanda. Bajo procedimiento de que si no comparece o no contestare categóricamente, se tendrá por reconocido el instrumento. Esto es algo que se lo voy a mostrar ahora, pero ya adelantando lo que dice el código, si ustedes lo citan para preparar la ejecutiva y no se presenta, se tiene por reconocido la firma y todo el contenido del instrumento, ¿bien? Más lo que ustedes denuncian como deuda. El citado debe comparecer personalmente y formulará manifestaciones ante el juez. Obviamente nunca va ante el juez, ¿no? Dichas manifestaciones no podrán ser reemplazadas por un escrito. ¿Qué pasa? Devino la pandemia, todos los procesos ejecutivos que tenían que preparar la vía ejecutiva, ahí, se murieron. Empezaron los planteos, ¿cómo podemos hacer? Imagínense que estaba cerrado, tribunales no estaba cerrado. Eso para que lo tengan, íbamos, si alguno no estuvo el miércoles pasado, yo soy secretario del juzgado. Nosotros íbamos los funcionarios un día cada uno, estábamos habilitados como personal esencial supuestamente, comparecíamos en el juzgado, yo estaba en la mesa de entrada y atendíamos las pocas personas que iban. Lo que pasaba, los abogados empezaban a hacer presentaciones electrónicas y se empezó a despachar, no había remoto en ese momento, nosotros despachábamos ahí físicamente, despachabas lo urgente. Cuando se empezó a acomodar un poquito, empezaron a entrar las presentaciones electrónicas como agua, se empezó a habilitar el remoto y los despachantes empezaron a despachar. A todo esto, la oficina de mandamiento seguía cerrada. Entonces, nosotros dábamos órdenes de seguir el mandamiento del secretario de la vía ejecutiva, que no se efectivizaba. Eso fue un embudo. Como consecuencia del planteo de distintos abogados, se empezó a analizar si esta obligación de que se presente personalmente la persona que se estaba demandando se podía hacer por una forma o electrónica o papel. Bien, nosotros dimos pie a eso y se empezó a utilizar que la regulación de la vía ejecutiva se haga ya no personalmente sino por escrito. ¿Por qué? Porque así la persona no se trasladaba, si eventualmente podía haber un abogado directamente hacer una presentación electrónica. Bien, no había no había desobediencia de la ley en cuanto a las restricciones de movimiento que había al principio cuando estaba muy severo, bien, y de esa forma no había excusa para que a esa persona que estaba citando para que venga a reconocer el instrumento no lo hiciera por otra forma, bien. Entonces a esto es lo que se empezó a ver con, digamos, flexibilización de las formas, digamos. Esto para que tengan en cuenta qué es lo que pasó y que quedó, porque hoy por hoy todavía se autoriza a las personas para que no vengan personalmente al juzgado, sino que haga de reconocimiento o desconocimiento por escrito. Entonces son estas cositas que fueron quedando como consecuencia de la pandemia. Bueno, esto venía a, si yo no tengo firma certificada en el contrato de alquileres, lo que voy a tener que hacer es, conforme el 523, convoco al locatario para que venga a reconocer
el instrumento y venga eventualmente a analizar el quantum. Específicamente dice, no quiero decir otras palabras, y exhiba el último recibo. Si yo exhibo el último recibo, lo que estoy dando a entender es que efectivamente si a mí me está reclamando 100 y yo pagué algunas cuestiones, yo únicamente exhibiendo esos recibos, en principio la deuda no sería por 100, sino sería por otro monto. Lo que estás haciendo de alguna forma, esto para que entiendan, es, digamos, ustedes, si quieren, ayudando al ejecutante para que no se coman una excepción por pago parcial documentado. Bien, porque si él efectivamente se da cuenta de que no es 100 sino son 80, cuando antes que siga el mandamiento de intimación de pago modificaría la demanda y diría, no, yo no me está debiendo 100, me está debiendo 80 porque efectivamente sí, él reconoció la firma, pero me hizo saber que no eran 100 y no 80. Entonces yo ya me cubro de que no ponga una excepción de pago documentado y comerme las costas de esa excepción. Eso para que lo entiendan. Tiene que únicamente acompañar el último recibo. Puede ser que no tenga nada, viene y dice, no, mirá, la firma es mía, pero recibo no tengo nada, listo. Se preparó la vía ejecutiva, sigue. ¿Cuál es la otra situación? ¿O cuáles son? Hay dos situaciones más. La que dije, que no se presente, bien, y automáticamente se tiene por reconocido el instrumento, el monto, y eso ya me da camino para continuar con el mandamiento de intimación de pago. Puede ser que se presente, no me reconozca la firma, y ahí donde se abre el caminito del 526, bien, que es la desinsaculación de un perito calígrafo. Se analiza la firma, si la firma efectivamente es de esta persona, al momento de dictar sentencia se le impondrá una multa del 30% del capital reclamado. Bien, si la firma no es, yo no voy a poder reclamarle por el proceso ejecutivo la deuda. Eventualmente podría ir un proceso de conocimiento, pero ya tengo una pericia caligráfica que me dice que no es la firma. Entonces, fíjense, no sé con quién habrán firmado ese contrato de locación. Acá está 525, 526, efecto de reconocimiento de la firma, 526, desconocimiento de la firma, que es lo que yo les acabo de relatar en cuanto a la desinsaculación de un perito calígrafo. Si yo tengo, y esto es lo único que voy a hacer hincapié, pues ya empiezo a ver movimiento y ya vamos a ir terminando. Hay una pequeña gran diferencia en cuanto a lo que ustedes pueden observar en el trabajo, bien, que es la postura del doctor José Manuel del Cerro, y no sé si el trabajo no lo hizo Gonzalo del Cerro, eso no sé bien quién hizo este trabajo, pero sí hay una diferencia de posición, por lo menos con la que tenemos los que trabajamos adentro del Poder Judicial. ¿Y esto a qué viene? El doctor del Cerro considera que si ustedes tienen firma certificada del instrumento o contrato de locación, bien, no hace falta preparar la vía ejecutiva. Automáticamente con esa firma certificada ya se saltearon la preparación de la vía ejecutiva y van directamente a que se dé el mandamiento de intimación de pago. Nosotros, los que estamos por lo menos en el juzgado 15, y yo he pasado por 3 juzgados, en los 3 juzgados he visto exactamente lo mismo, y conozco de varios otros juzgados que hacen lo mismo, a menos de tener firma certificada, bien, eso no se entiende como que automáticamente está preparada la vía ejecutiva. ¿Por qué? Porque la vía ejecutiva dije que era para dos motivos. Uno, efectivamente, dice reconocer el carácter de locatario o arrendatario de la cosa. Siguiendo, dice, y en el caso afirmativo, bien, que yo la tendría ya cubierta con la firma certificada, exhiba el último recibo. Bueno, el doctor del Cerro considera que no hace falta preparar la vía ejecutiva para que exija el último recibo, porque él entiende que cuando se llega el mandamiento de intimación de pago, bien, cuando llega el mandamiento, ahí tiene los 5 días para poner excepciones, y dentro de las excepciones estaría la de atacar, digamos, el quantum. Bien, esa es una posición. Vuelvo a repetir. Otra considera que amén de que hay firma certificada, hay que convocarlo. ¿Para qué? Para que exhiba el último recibo y en base a ese ya fijar el quantum. Amén de que después vos puedas excepcionar por lo que fuere, incluso pago parcial documentado o pago total documentado. ¿Bien? En el parcial, gracias. Yo dije posiciones.
Ni una está bien, ni la otra está bien. Bien, lo dije el miércoles pasado y por eso dije de dónde vengo. Van a encontrar, como en esta cátedra que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posiciones, cada juzgado tiene su librito, dicen, bien, y cada abogado tiene su manualcito. Entonces, no está ni bien una ni está bien la otra, son posiciones. Solo aclarar que si ustedes dicen, no porque el doctor de Cerro dijo otra cosa, no, si ustedes dicen, yo entiendo, conforme lo establece la doctrina, que si hay firma certificada, no hace falta convocarlo para que exhiba el último recibo y se tiene que preparar la vía ejecutiva, automáticamente voy al mandamiento de intimación de pago. Ya está, es una posición. Yo entiendo que a menos que hay firma certificada, que puede entender que hay, que ya está preparada la vía ejecutiva, igualmente, conforme 523, segundo inciso, segundo ítem, lo convoco para que me acompañe el último recibo. Y ahí termino el quantum. A menos de la defensa que me pueda llegar a interponer con posterioridad. La dosis también. No es una ni más válida ni menos. Obviamente que siempre ante el parcial, ¿cuál es la posición del doctor del Cerro? Entonces la aclaro. Yo la aclaro. Bien, yo no digo que esté mal. Yo digo que nosotros en la práctica igualmente ordenamos la preparación de la vía ejecutiva cuando va en contrato de locación con firma certificada. Igualmente. ¿Hay juzgados que aceptan la postura de entender que no es necesaria la Sí, seguramente, pero yo no los estudié, no sé cuáles son. Yo digo lo que a mí me conviene. ¿Qué riesgo se corre en la vía ejecutiva? ¿Cómo que riesgo? Y porque, por ejemplo, si yo preparo la vía ejecutiva, le estoy diciendo Tiempo. a este tipo que le voy a usar el parque. De verdad, lo que, a ver, igual vos la medida cautelar la podés tener con un título incompleto, si generás información sumaria, ya la podés tener, no estás garantizando fulano. Antes de. ¿Cómo? Acá seguramente la tengas a la primera persona. Ponele que. Lo que falta es decir. No, pero digo, vos podés tener una medida cautelar con un título incompleto y es suplantado la misma con información sumaria, 209. Trae dos testigos que digan efectivamente que ese contrato le pertenece a ese fulano y el juez te va a dar. Pues es un título incompleto, pero no es un, no sé, un mamarrán. Te falta únicamente eso. Vos te haces cargo eventualmente de la responsabilidad si la firma no pertenecía. Vos te estás haciendo cargo. Bien, yo te doy la cautelar. Y hay que preparar la vía ejecutiva. La única diferencia es tiempo. Preparar la vía ejecutiva te demanda de que llega la cédula, el fulano se presenta, o te presenta un escrito, se cierra ese circuito, se libera el mandamiento de intimación de pago, o sea, tendrás días, si sos rapidísimo, el oficial de justicia es una luz, y tenés mínimo 3 semanas más. Te llega una cédula, tenés 5 días para presentarme. Te llega una cédula, 5 días para presentarte. Te presentás, hasta el 6º día con cargo tenés. Te presentás, no es mi firma, o sí mi firma, listo. Sale un proveído, sin la firma, libre ese mandamiento de intimación de pago, basta el oficial de justicia, te llega a tu casa, pasaron 5 días mínimo, y tenés otros 5 días más, los 4 de cargo en el día siguiente. 3 semanas. Te estoy hablando así, Entonces tenemos que poner que es un título completo si tomamos la posición del tercero. En verdad, no, te lo vuelvo a repetir, no tiene que tomar la posición de. Usted lo que tiene que decir es: entiendo que es un título completo, como usted puede tener las firmas certificadas, y no hace falta, como lo establece 523, la citación para que exhiba el último recibo. ¿Bien? Ya está. Esa es la posición que él tiene. Yo no voy a decir si es claro o no, son posiciones y son todas aceptadas. Pero con el fundamento que estoy diciendo, a ver, siempre cuando tiene miedo, vaya al titular, y esto no le gusta al titular. Bien, porque no le gusta que, a ver, no es que acá hay uniformidad de criterio y sí o sí cada uno piensa como quiere. Yo, porque el titular diga eso, no voy a decir que eso está bien y siempre está bien. Bien, yo puedo tener mi posición distinta a la de él. Yo la acepto, la reconozco, que puede haber algún juzgado que la tenga, pero yo donde he pasado siempre hemos citado. ¿Para qué? No sé si por un tema de quedarnos tranquilos, que se preparó la vía ejecutiva y ya tenemos el proceso, tenemos el quantum determinado como para poder librar el mandamiento por el monto que corresponde. Bien, porque puede ser que el fulano venga y diga lo que estoy diciendo, no, mira, no es el monto, y encima estás ayudando al accionante ejecutante, porque le estás evitando que le interpongan una excepción de pago parcial documental. Bien, son posiciones y es más, me tomé el trabajito por las dudas, porque no soy tan vago,
Que digo, bueno, a ver, esto que nosotros venimos diciendo, ¿de dónde viene? Kilmanovich, Finochieto, Camps, secretario de Suprema Corte de Justicia. Finochieto y Kilmanovich son un poquito más viejitos, son una escuela más vieja. Me faltó ver Falcón, porque yo estoy trabajando burbujas de mi casa, no pude ir a juzgar para buscar el libro. Bien, pero voy a igualmente a ver Falcón, cuál es la posición de Falcón. Son todos procesalistas. Estos procesalistas mínimamente entienden esto. Son posiciones, son todas aceptadas y están todas bien. Porque puede ser que vos llegues a este juzgado o llegues a la Cámara, tenés 3 salas y cada sala tiene una forma de pensar distinta. Por desgracia, obviamente, hasta que no existan robots, esto va a seguir así. Es posición de cada uno y el librito que le gusta a cada uno, por el autor. Prescripción. El artículo 2562, inciso tercero, establece efectivamente que los vencimientos para reclamo de este tipo de deudas se van a hacer por un periodo de 2 años. O sea, si hoy a mí me dejaron de pagar, bien, una vez que se venció efectivamente el mes, conforme surge el contrato de locación, yo tengo un periodo de 2 años para su reclamo. El tema que obviamente el contrato de locación tiene periodos mensuales consecutivos en principio, bien. Por ende, cada uno se va a reanudar y va a tener cada uno fecha distinta de vencimiento o de prescripción. Entonces van a tener que tener en cuenta desde cuándo dejaron de abonar, cuándo van a interponer la demanda, a los fines de interrumpir la prescripción. Después, bueno, esto a ver, no es importante que lo tengan en cuenta, pero no les va, digamos, o no es que no les va a servir. No es fundamental para la ejecución de alquileres. Esto es lo que establece la nueva normativa del contrato de locación, que rige a partir, bueno, dice 1 de julio, en verdad, se publicó en el boletín oficial el 30 de junio, así que son 8 días de la publicación, es un poquito más adelante, y va estableciendo cuáles son los aspectos más importantes de esta nueva normativa. Fundamentalmente, y yo, porque lo había notado, obviamente, los contratos de locación son por 3 años, ya no se va a pactar más la tasa de interés libremente, sino que va a estar establecido conforme, son 2 ítems que establece el BCRA, que toma, y no les quiero mentir porque es bastante dificultoso, y más, justo ayer nos había surgido la duda por una demanda de ejecución de alquileres que habían ingresado con una tasa pactada, con la vieja normativa, de 2 veces la tasa activa, a ver si nosotros podíamos morigerar o no esa tasa. Cuando yo empiezo a investigar cuál es la tasa que se está aplicando hoy por hoy en los contratos de locación, si no me equivoco, alcanzó desde el año pasado a este, en el transcurso de un año, un 40 y pico %. Bien, la tasa de interés, la tasa activa del Banco Provincia me parece que estaba en un 50, esto era el doble. Bueno, se modificó hasta una vez la tasa activa. Pero lo que vos digo, con la nueva ley de locación ya no pueden pactar libremente la tasa que van a aplicar, sino que tienen que estar. Quiero leer el artículo, no leer el artículo, sino cuál es el artículo que establece cómo será la modalidad que va a tomar el BCRA, que es bastante complicada, y más, yo le digo la verdad, yo la vi, pero no fui. ¿Qué pasa que tengo una mente el Banco Central se tiene que ver son 2 variables que tienen que ver. Pero la cuenta la tiene que sacar el Banco Central. Totalmente, ya está, ya no puedes hacerlo más automático, no lo puedes hacer vos particularmente. O sea, si vos lo pactás, tenés que entrar a esa tasa. No, por eso, porque la complejidad está. Acá también. Es el índice de precios al consumidor y el promedio de los trabajadores estables, que se llama RIPTE, que es elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina. Bien, eso está en el artículo 14. Por eso justo venía a pie de que el doctor del Cerro sí publicó el año pasado o el anterior en el dial un trabajo de la constitucionalidad o no de este artículo 14, donde establece cuál es la facultad que tiene el gobierno de fijar la tasa de interés o no. Pero bueno, son cositas para tener en cuenta. Después está lo que hablamos hoy, más adelante. El tema de la comunicación a la FIP y el deber del juez efectivamente de comunicar, nada más, comunicar, no tiene que hacer mucho más que eso. Y después, vamos a ver, 2 segundos, les quería mostrar el que ya se quiere ir, váyase tranquilo, porque únicamente le voy a mostrar un contrato un contrato de locación con firma certificada que a su vez tenía cesión de derechos sobre ese contrato de locación.
cuando me abra esto, ya. Pero bueno, después, mientras tanto, dudas, pregunten. Puede ser que se dé casos en que cuando consiguen a preparar la vía y presente el último archivo no lo presente, y después cuando sea el momento de poner excepciones lo puedo utilizar. Totalmente. A ver, ¿qué para qué tiene la preparación de vía ejecutiva? Es para esos dos tips, para vos acompañar el último recibo, bien, y para reconocer la firma. Reconociendo la firma, reconoces el instrumento. Pero eso no significa que después no puedas, al momento de excepcionar, efectivamente plantear la excepción de pago documentado. Vos estás en todo tu derecho. No, sí, eventualmente si querés, a ver, que la demanda no sea por un monto que no corresponde. Si vos sos, en verdad, digamos, buena leche. Si vos tenés un abogado que sabés que te va a defender y vos le decís a tu abogado, mirá, el monto no es ese, es menos, listo, no digas nada. Cuando excepcionamos, planteamos excepción por pago parcial. Y listo, ganaste las costas de eso. Si no te presentás, estás reconociendo, igual a menos que reconoces la firma y el monto, podés igualmente poner excepciones. No tiene nada que ver la preparación de vía ejecutiva con las excepciones que pueda llegar a implementar interponer digo con posterioridad. No te cercena tu derecho. Es casi un formalismo, digamos, No, a ver, por el quantum sí, por la firma no. Porque por la firma sí tenés perjuicio. Por la firma sí tenés perjuicio, porque si vos decís que no es tu firma, si vos te presentas y decís no es mi firma, si después se reconoce que era tu firma, tenés la multa del 30%. Ahí sí hay una diferencia. Demanda. Esto es una demanda real. Acá está. Bien lento. Ahí está. Acá este es el contrato de locación normal, locación inmobiliaria, todas las cláusulas que yo le decía. Les quería mostrar, esto viene con firmas certificadas. Ven acá al final dice en la ciudad de Mar del Plata. Quería ver si tenía la parte se someterá a la competencia judicial de los tribunales civiles ordinarios del Departamento Judicial de Mar del Plata. Ven, por ende esto se iba a tener que resolver acá. Y acá cuando acompañó este contrato de locación con firmas certificadas, a su vez acompañó, y esto es lo que quería mostrar, viene lento, primero una adenda que es una aclaración en cuanto al contrato de locación, bien, como para decirle algo estaba mal en el contrato, adenda el contrato firmado, tal fecha, también lo certificó con escribano, pero a su vez, después, acá toda la constancia, certificación del escribano. Esto es todo lo que acompañó con la demanda, para que vean, y para que no le planteen ningún tipo de excepción, la cesión correspondiente. Y sí, gastó plata, bastante plata, sí, la verdad que sí, espera que estoy ahí tapando. Acá tiene la cesión de los derechos y de acciones sobre ese contrato de locación. Entonces, ¿qué se evitó? Cualquier tipo de planteo, ante la falta de legitimación activa. Presentó el contrato original, presentó una adenda que tenía con posterioridad, todo con firma certificada, o sea, acá no presta atención, pero debe ser por algo importante el contrato de locación. Y a su vez presentó la cesión. Entonces, automáticamente, no les quiero mentir, pero a ver esto en qué situación está. Entonces, si uno tiene un poder sobre una propiedad, no es necesario, ¿no? Con esto que dijo que sí, hacer el contrato de locación en representación de tal.
No. Podría ser el estimado tipo. Automáticamente el contrato de locación ya te da la estimación activa para el reclamo de la deuda. No, ya está. Bueno, eso nada más. Por nada. Sí. Hoy es una pregunta muy tonta. No. Con respecto a la prescripción, usted dijo que cumplirá un plazo de 2 años desde el último. Desde el vencimiento de cada una de las. Es individual de cada Exactamente, es individual de cada una. O sea que si pasan 2 años desde la primera, puedo reclamar. La que sigue. Si no pasaron 2 años. Cada uno tiene vencimiento individual. Claro. Pero la podría reclamar por ordinaria. ¿Por vía ordinaria o salario o no? No, te prescribe para iniciar una demanda ejecutiva o cualquier otro tipo de reclamo. No. O sea, el periodo de caducidad no es para la ejecución, es para cualquier reclamo. Claro, no reclamaste mayo, pero es junio. Exactamente, vos cada mes te va habilitando 2 años. Pero no es que vos podés elegir, bueno, el plazo de prescripción si yo le hice un cobro sumario es de más. No, los 2 años son para cualquier tipo de reclamo ordinario, de conocimiento, perdón, o ejecutivo. Pero yo me sigo enganchando con el tema de esto de la inscripción ante la inscripción. En el caso de que si yo, por ejemplo, que no tengo nada, por ejemplo, voy y hago un contrato, entonces tenés que inscribirte como monotributista para poder facturar. Porque yo claro, pues yo se lo tengo que facturar. Exactamente. Es electrónico. ¿Sí? Sí o sí tenés que escribirte como monotributista para poder facturar. Ese es el tema, hoy por hoy, y eso es lo que complicó, y eso es lo que aumentó los alquileres. Sí, también aumenta la contratación en negro. No, y sí, bueno, sí, porque te la estás jugando que eventualmente si tenés que hacer algún tipo de ejecución no vas a poder, vas a tener que de alguna forma verificar el contrato de locación ese verbal o en negro, pero ya no está escrito, ya Sí. Es mucho más rápido. O sea, que antes que caudal de causas que tienen tribunal vital, bien, es íntimo con respecto a número 1. Después, aparte que es mucho más rápido, es mucho más efectivo, todo sentido. Vos podés decir que no tengan imperio para ejecutar la propiedad.